Muchas bendiciones para todos. Dios es maravilloso. Y Él está al tanto de todos los seres humanos en el universo y más allá que eso, porque Él dijo que ningún pajarillo cae y sin que Él lo note. Y ahora en el estudio de hoy consideraremos precisamente un capítulo de la Biblia en donde podemos mirar cómo Dios está pendiente de las diferentes personas. Entonces, sin más comentario, vamos entonces a invocar la presencia del Señor para el estudio en esta oportunidad. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, oramos para que tu Espíritu Santo disponga nuestras mentes para comprender tus verdades eternas. Guárdanos, Señor, de poder distraernos y que podamos entender las cosas como tú quisiste que las entendiésemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Estaremos estudiando en esta oportunidad el capítulo número 10 del libro de Hechos. Nos cuenta la experiencia de un hombre llamado Cornelio. Y vamos a ir al capítulo 10 y al verso 1, en donde leemos así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cesarea era una ciudad portuaria. Había mucha gente de diferentes lugares que llegaban allá por motivos de negocios, ¿no? Y ahí había un destacamento del ejército romano. Y Cornelio era precisamente el comandante, ¿no? Él era un centurión. Cornelio era entonces un militar del ejército romano. Y claro, como militar esperaríamos pues que fuese un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a dar órdenes, y por supuesto un gentil, ¿no? Pues porque era romano. Y al recordar que era un gentil, también debemos de recordar la actitud que tenían los judíos hacia los gentiles, ¿no? Los consideraban como incircuncisos, como inmundos, como despreciables, ¿no? Al punto que no era raro de que los compararan con los perros. Este es el origen del por qué Jesús contó en una oportunidad, dijo que no era lícito dar el alimento de los hijos a los perrillos. Igual que en este capítulo, Jesús en aquella oportunidad quería enseñar unas lecciones a sus discípulos acerca de que no está en el ser, en el carácter de un hijo de Dios, el tener discriminación, como lo vamos a mirar a continuación. Y dice el verso 2 que este militar era un poco raro, extraño, digamos, para lo que se puede esperar de los militares, ¿no? Porque dice el verso 2 que era piadoso y que era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Y claro, todo lo que dice el verso 2 es muy positivo acerca de este oficial del ejército, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de todo esto es que dice que oraba a Dios siempre. Y el hecho de orar, tiene implicaciones que son profundas. Porque orar significa que nosotros reconocemos que tenemos una autoridad superior y que necesitamos de ese poder superior. Eso es lo que implica orar, ¿no? Significa que nosotros no somos capaces, que reconocemos nuestra debilidad. Significa que nosotros dependemos de.
O sea, por eso es que el orgulloso, el autosuficiente, el que cree que tiene todo el poder y que no necesita nada, no ora. No ora. Y a veces nos ocurre que nosotros, cuando todo va bien, nos olvidamos a orar. Pero cuando las cosas se nos ponen complicadas, entonces acudimos a la oración. Pero Cornelio dice aquí que oraba a Dios siempre, es decir, él tenía una actitud humilde, ¿no? Porque precisamente no se puede orar si no hay una actitud de humillación que nos hace reconocer a Dios como superior a nosotros. Cuando entonces miramos lo que se dice acerca de Cornelio, esto nos lleva a recordar lo que dijo Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y en el verso 16. El Señor Jesús dijo así: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, Cornelio era una de estas ovejas. Cornelio no estaba en el redil del Señor. Todavía no. Bien. Y ahora en el capítulo 10 se nos narra lo que Dios hace para que Cornelio fuese traído desde donde estaba a ser integrado al redil del Señor. Y dijo que el Señor dijo que habría un redil y habría un solo rebaño y un pastor. Obviamente, la Biblia nos dice que el pastor de ese rebaño es el Señor Jesucristo. Él lo dijo cuando expresó: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así es de que, claro, el pastor de este rebaño es Jesucristo. Cuando él dice que habrá un rebaño y un pastor, entonces, claro, no está haciendo referencia a ningún líder humano, sino que él es el pastor y nadie puede sustituirlo. Cornelio entonces era una de estas ovejas. Y, claro, el capítulo nos va contando entonces lo que Dios hace para que esta ovejita que estaba por allá dispersa pueda ser integrada al rebaño del Señor Jesucristo. Y luego en los versos 3 al 8. Cornelio vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? O sea, cuando escucha que el ángel menciona su nombre, inmediatamente, como ha sido entrenado en la milicia, él pregunta: ¿qué es? Es decir, ¿cuáles son sus órdenes? ¿Qué se ofrece? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué lindo. Porque lo primero que el ángel le dice: las oraciones que has estado orando y Dios te ha oído. Entonces vengo en respuesta a tus oraciones. ¿Qué estaría orando? ¿Por qué estaría orando Cornelio? Por lo que nosotros podemos inferir de lo que el ángel va a decirle a continuación, pareciera que Cornelio estaba orando porque quería profundizar su relación con Dios. Quería saber qué más podía hacer de lo que ya hacía. Quería crecer. Y Cornelio acá está en la situación en la que Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Entonces, y Dios no deja sin respuesta, porque el Señor dijo: y ellos serán saciados. Dios no deja sin respuesta a aquel que con humildad, no importa quién sea ni dónde esté, se arrodilla para buscarle. Se arrodilla para expresar su necesidad y su deseo de entrar en comunión con Dios. Ahí donde está. Y
Entonces ahora el ángel le dice, tus oraciones han sido escuchadas y ahora te traigo la respuesta. Y es así como en el verso 5 le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y entonces le dice que envíe. Y además le dice que este Simón tiene por sobrenombre Pedro. Y entonces dice en el verso 6, él mismo dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Claro, Cornelio en su formación militar había sido entrenado para obedecer de manera inmediata a su autoridad superior. Una de las características de los soldados es que ellos no discuten las órdenes. Ellos las reciben y las ejecutan. Y entonces acá el ángel le dice, mira, manda a buscar a Simón, llamado Pedro, que está en casa de Simón curtidor, está en Jope. Manda a traerlo. Él te va a decir lo que debes hacer. Y entonces, claro, Cornelio como persona humilde que era y como buen soldado, obedece inmediatamente las órdenes. Y entonces nos dice el pasaje que envía a 2 de sus criados acompañados de un soldado igualmente piadoso que él. Y les dijo, les contó la visión y los mandó. Entonces notamos aquí nosotros algo. Bueno, en primer lugar, nosotros recordemos que Dios no pasa por alto las oraciones de nadie. Nada. Todas las oraciones, entonces, son escuchadas cuando estas oraciones brotan de un corazón humillado, de un corazón humilde, de un corazón honesto, de un corazón sincero. ¿Sí? Esas oraciones no pasan desapercibidas delante de Dios. Entonces, y claro, y especialmente las oraciones de aquellos que están buscando acercarse a Dios. Las oraciones de aquellos que quieren honestamente ser conducidos al verdadero redil del Señor, al verdadero rebaño del Señor. En segundo lugar, notemos nosotros en este pasaje que hemos leído que Dios no le manda los detalles de las instrucciones por medio del ángel, sino que lo pone en contacto con el apóstol Pedro, que era, digamos, el misionero asignado por la iglesia en ese momento para esa región, para ese territorio. Y notemos nosotros que esto es exactamente lo que el Señor hizo también con Pablo. El Señor Jesucristo mismo nos cuenta el relato de Hechos 9, que después es recordado por Pablo en otros capítulos. Entonces, el Señor Jesús se le aparece y habla con Pablo. Pero el Señor Jesús no le da los detalles de todo, sino que lo manda a que vaya a Damasco y lo pone en contacto con Ananías. Es decir, Ananías era el representante de la iglesia en ese lugar. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Nosotros podemos ver, uno, Dios no ignora a todos estos que son sinceros, ¿no? Que son de corazón sincero y que están buscando al Señor. Y sus oraciones son escuchadas con agrado por parte de Dios. Y entonces, y Dios les da respuesta. Entonces, la respuesta de Dios no les da los detalles por lo que vemos acá, tanto en el caso de Pablo como en el de Pedro, sino que la respuesta de Dios es ponerlos en contacto con la iglesia, que claro, en este caso de Cornelio estaba representada por Pedro y en el caso de Pablo estaba representado por Ananías.
Porque no es el plan de Dios que los cristianos sean criaturas aisladas, ¿no? Ovejas sueltas. Sí, como animalitos sin dueño. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que las ovejas, sus ovejas, vengan a refugiarse en su rebaño, ¿no? Recordemos que no es el plan de Dios que los cristianos vivan en burbujas aisladas del resto, ¿no? Ensimismados, ¿no? En ellos solos. Ese no es el plan de Dios, ¿verdad? Cualquiera podría pensar que hay virtud en irse a una cueva, aislado del mundo, para no tener contacto con el pecado y pasar todo el tiempo orando. Ese no es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es que cada cristiano sea integrado a su rebaño. Eso es lo que él dijo, Juan 10:16. Entonces Dios nos dirige y nos ha venido dirigiendo a todos los que hemos estado buscándole en algún momento, y Él ha provisto los medios para conducirnos, para traernos poco a poco. Y es evidente cuando en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 47, nosotros leemos, dice que los apóstoles, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, por medio de ellos, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Claro, la iglesia es el rebaño, ¿no? Dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Existe en esta época posmoderna la idea de que alguien puede ser cristiano él solito, ahí en su casa, y es bastante frecuente que escuchamos algunas personas que dicen, no necesito ir a la iglesia, dicen, sino que yo en la casa puedo orar, en la casa puedo estudiar la Biblia y no hacerle daño a nadie, y ya con eso está bien. Eso no es la voluntad de Dios. El Señor dijo, tengo otras ovejas que no están en este rebaño, en este redil, y a las cuales me conviene traer. Y de hecho en Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 4 dice, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Es decir, que hay que venir a Jesús. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y por eso es que aquí en Hechos dice, y añadía, y el Señor, dice, note, no los apóstoles, no los evangelistas, no. El Señor dice que es el que añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y por eso es que también en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 25, encontramos el consejo, ¿no? Por parte del Señor, diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice, exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, note, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos dice en Hebreos, no dejando de congregarnos. Es decir, la voluntad de Dios es que nos congreguemos. La voluntad de Dios es que nos seamos añadidos a su rebaño. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, el mismo ángel que había hablado con Cornelio, ahora el ángel también le dio una visión al apóstol Pedro. Y esta es una visión que tristemente ha sido muy mal comprendida, ¿no? Muy mal interpretada. La visión que Pedro nos dice el relato, que tenía hambre. Y entonces Pedro, mientras le preparaban algo, subió a la azotea. Y cuando sube a la azotea, entonces Pedro contempla el panorama de la ciudad, Cesarea, que como ya dijimos era una ciudad portuaria, ¿no? Una ciudad de mucha gente.
mucha gente de diferentes lugares. Y entonces Pedro piensa que toda esa gente debe conocer el Evangelio, ¿no? Toda la gente. Pero Pedro tiene un problema, que no era un problema exclusivo de Pedro, sino que era un problema de todos los judíos en aquel tiempo, de la cultura judía en general. Y aunque él está pensando que toda la gente que llega al puerto y que se mueve por negocios ahí, debería de conocer el Evangelio de Jesucristo, a él se le está olvidando que hay un problema, y es el problema de esa actitud que hasta ese momento era muy común, por no decir, era la norma prácticamente entre los judíos. Y los apóstoles, los discípulos hasta este momento no eran la excepción. Y entonces el Señor, para enseñarle una lección a Pedro, le muestra una visión. Y la visión consistía en que en 3 oportunidades dice que un lienzo en donde habían animales de toda clase, y dice reptiles, aves, bestias de todo tipo. Entonces desciende del cielo y recibe una orden. Y entonces la orden que recibe es: Pedro, mata y come. Y claro, Pedro también como judío, ¿no? Que le digan que coma un animal inmundo, entonces él inmediatamente reacciona y dice: pero no, Señor, dice, porque nunca he comido, dice, animal común o inmundo. O sea, yo nunca me he contaminado con eso, dice. Y en 3 oportunidades pasa lo mismo. Y digo que esta es una visión que es una visión simbólica, ¿no? Los animales no eran reales. Dios está mostrándole algo y quiere enseñarle a Pedro una lección. Y Pedro, dice el verso 17 del capítulo 10, que Pedro quedó confundido. Dice Hechos 10, el verso 17, ¿no? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces notemos cómo se van juntando aquí las cosas. Bueno, en primer lugar, Pedro aquí está confundido. Dice que estaba perplejo. Él no sabía lo que la visión significaba. No sabía. Hasta este punto él no sabía. No la había entendido. Y entonces dice que justo estaba en esa perplejidad cuando tocan a la puerta. Y preguntan por Simón. Dice el verso 18. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y en el verso 19 de nuevo vuelve a contarnos de que Pedro todavía estaba pensando en qué significado tendría todo eso, ¿no? Y dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, o sea, Pedro está pensando en la visión, en el significado, ¿no? Le dijo el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Por supuesto, obedecer esta orden no era un asunto fácil para Pedro. Y no era fácil por 2 razones. Uno, porque los judíos consideraban abominable, consideraban una abominación entrar en la casa de un no judío, a quienes consideraban inmundos, consideraban despreciables o incluso los consideraban como igual que los perros, ¿no? Entonces, por eso es que no era fácil, porque Pedro desde pequeño había crecido con esto, ¿no? Y entonces, y con la idea de que las bendiciones espirituales eran solo para los judíos.
Ah, entonces, claro, ahora el Espíritu Santo le dice, pero ahí te buscan, yo los he mandado, tienes que ir con ellos. Entonces una razón era esa. La otra razón era que si Pedro iba, él sabía que esto le podía traer problemas con la comunidad judía, que ellos lo iban a cuestionar, lo iban a criticar, lo iban a acusar de haber hecho algo malo a sus ojos, ¿no? Entonces, así que no fue fácil para Pedro obedecer. Sin embargo, siendo que Dios le había dado una orden directa por medio del Espíritu Santo, entonces Pedro salió. Y dice el verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos, en el verso 22, le explican. Y le contaron acerca de Cornelio y dicen: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, le está diciendo, él no es, los judíos no lo ven como a los demás, sino que él es diferente, ¿no? Y entonces dice: ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y me llama la atención. ¿Por qué? Porque, claro, aquí se repite el testimonio acerca de la calidad de ser humano, de persona que era Cornelio. Y me llama la atención porque entre lo que dice que era temeroso de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de ser temeroso de Dios? Bueno, necesitamos entender qué es el temor de Dios. Y para entender el temor de Dios, les invito para que vayamos al Salmo 111 y el verso 10, en donde dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí tenemos, en este salmo, tenemos una figura literaria en donde hay un paralelismo, ¿no? En donde la primera frase dice unas cosas, una idea con unas palabras, y esa misma idea es repetida a continuación con otras palabras. Y entonces, en la primera parte dijo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego, en la siguiente parte dice: buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Entonces, claro, la sabiduría es equivalente al buen entendimiento. Entonces, el temor de Jehová sería el equivalente a practicar sus mandamientos. Porque practicar los mandamientos es obedecer las órdenes. Eso significa tener respeto, tener reverencia, reconocer la autoridad, tener temor. Temor saludable, ¿no? Entonces, claro. Y en Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el verso 13, el rey Salomón, el sabio Salomón, concluye diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Claro, todo aquel que es temeroso de Dios guardará sus mandamientos. Entonces aquí se dice que Cornelio era temeroso de Dios. Es decir, y vemos cómo Cornelio era obediente. El ángel no necesitó insistir, ¿no? Que le dijo lo que tenía que hacer y Cornelio obedeció inmediatamente. Entonces él era temeroso, ¿no? Quiere decir, tenía una disposición a obedecer todo lo que el Señor le dijera. Esa es una virtud muy importante, importantísima, y digna de que la imitemos. Ser temerosos de Dios, estar dispuestos a obedecer. Es que Dios nunca nos manda nada que sea contrario a nuestros intereses eternos.
No, nunca. Todo lo que Dios nos muestra, nos ordena, nos manda, entonces es para nuestra bendición. Así es de que, habiendo hablado con Pedro y habiéndole contado acerca de Cornelio y de la visión que había tenido, entonces emprendieron el viaje desde Jope para Cesarea. Y dice el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este Cornelio sí que era especial. Y así es la vida de todos aquellos que son impactados por el Espíritu Santo, ¿no? Por la presencia de Dios en sus vidas, ¿no? Fíjense que él no se limitó a ¿qué? A esperar él que Pedro llegara, sino que dice que reunió a sus parientes y a sus amigos. Cornelio sabía que la llegada de Pedro iba a ser una bendición y no quería quedarse él solo con la bendición, él quería compartirla con otros. Y así es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios toca un corazón, ese corazón se vuelve bondadoso, se vuelve generoso. Y entonces quería que todos los demás también conocieran y recibieran esta bendición que Dios le enviaría por medio del apóstol Pedro. Y cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, va a ser natural que nosotros hablemos de Él. Va a ser natural que se lo contemos a los demás, porque escrito está, de la abundancia del corazón habla la boca. El problema es cuando no lo tenemos, ahí sí nos cuesta decir, pues, porque sí no lo tenemos. Pero una vez que le hemos dado cabida, eso sale. Y entonces dice que el verso 26, los versos 25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces notemos aquí. Cornelio venía de la cultura romana. Y en Roma, los césares, durante un tiempo, ellos llegaron a considerarse como dioses. Y exigían de los ciudadanos romanos que les ofrecieran una muestra de adoración. Por lo tanto, para un romano era normal, digamos, que alguien le hiciera honores que corresponden a la divinidad, al César, a otro hombre. Sin embargo, eso era en Roma. En Roma eso era, digamos, la regla, ¿no? Bueno, incluso eso le trajo muchos problemas a los cristianos, porque ellos se negaron a hacer esto. Y fueron a parar ¿a dónde? Fueron a parar al Coliseo, ¿no? A ser martirizados. Por esto, por la negativa a darle honores que solo le corresponden a Dios, a un hombre, a César. Pero Cornelio, él era muy bueno y todo, pero no tenía todavía el conocimiento completo. Así somos todos. Nadie sabe todo. Y todos los días nosotros vamos creciendo. Y Dios nos va dando las oportunidades de crecer. Porque está escrito. Dice Proverbios el capítulo 4 y el verso 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, cada día el Señor nos da un poquito más de luz y entendemos mejor. Cada día. Y claro, nosotros debemos de ir al paso de esa luz nueva que el Señor nos va mandando cada día. Y entonces, claro, el Cornelio, acostumbrado a esto, y en lo que él entendía en ese momento, no veía nada malo con eso, él se postra ante Pedro. Pero Pedro, que ya sabía, entonces él lo levanta.
y le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y en el hecho de que un hombre se arrodilla a otro, hay dos problemas que, a mi entender, son problemas bastante graves. ¿Por qué? Porque el que se arrodilla ante otro hombre está ejerciendo lo que la Biblia llama una idolatría, ¿no? Está idolatrando al otro. El que se arrodilla ante otro hombre, atribuyéndole, ¿cómo se llama?, honores que le corresponden a la divinidad, entonces está cambiando a Dios por un ser humano. Y eso se llama idolatría. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando lo vemos del otro lado, la persona que reclama o recibe para sí honores que solo le corresponden a Dios, incluye en lo que la Biblia le llama blasfemia. Recordemos que hubo un momento cuando los fariseos y los enemigos de Jesús lo quisieron apedrear, y Jesús les preguntó, bueno, ¿por qué buena obra me quieren apedrear? Y entonces ellos le dijeron, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, te queremos apedrear por la blasfemia, le dijeron. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, por supuesto, en el caso de Jesús no era blasfemia porque él era Dios. Pero cualquier otro hombre que se ponga en el lugar de Dios, ese incurre en blasfemia. Y aquel que lo reconoce y le da esos honores que solo le corresponden a la divinidad, entonces incurre en idolatría. Así que es problema en ambos. Y claro, pero Cornelio no lo sabía. Y ahora muchas personas caen en eso sin saberlo, ¿verdad? Pero para eso es que el Señor nos manda la luz, para iluminarnos e ir esclareciendo nuestro día, de tal manera que nuestra vida espiritual vaya despojándose de todas estas cositas que están ahí y que nosotros no hemos percibido en su realidad. Y esto no es cualquier cosa. Y mire lo que le pasó a Herodes por pretender ser Dios. En el capítulo 12 del libro de Hechos, en el capítulo 21, dice, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales. O sea, Herodes se había ataviado con unas vestiduras brillantes, unas vestiduras llamativas, unas vestiduras que buscaban asemejarse a las ideas que en esas culturas se tenían de la divinidad. Es decir, Herodes pretende la divinidad. Y veamos. Y entonces dice, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y entonces hizo un discurso, me imagino que tiene que haber sido un discurso muy poderoso, por lo que dice a continuación, porque a continuación dice, y el pueblo aclamaba gritando. Es decir, el pueblo había sido impactado por la oratoria, por la vestidura, por la imagen de Herodes, al punto que la gente comenzó a gritar, dice, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué era lo que estaban diciendo? Dios es este no es un hombre. Una total y absoluta blasfemia. Idolatría y blasfemia a la vez. Entonces, claro, ahora, sin embargo, mire usted, esto cuán grave es, porque dice el verso 23, al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios. Eso que le estaban tributando a él no le correspondía a él, porque él era solo un hombre. Eso le correspondía a Dios. Y entonces, por eso dice que un ángel del Señor le hirió
por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y vea usted, para que un cadáver se llene de gusanos tiene que pasar varios días. Aquí ocurrió inmediatamente. ¿Por qué? Porque no era una muerte natural. Era precisamente una muestra del desagrado divino y del riesgo que corre una persona cuando a sabiendas incurre en este tipo de cosas. Entonces, claro, volvamos de nuevo a Pedro y a Cornelio. Pedro entró y Cornelio se postró ante él y Pedro le dice, no, eso solo ante Dios, yo también soy hombre como tú, ¿verdad? Y entonces dice el verso 27 del 27 al 29 del capítulo 10, que es el que tenemos, dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Claro, eran todos los parientes y los amigos que Cornelio había invitado. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿para qué me han hecho venir? O sea, en 2 oportunidades anteriormente, el texto nos dice que Pedro no había comprendido la visión. Pero ahora ya Pedro entendió. Porque él dice, vosotros sabéis cuán abominable, cuán repudiable es juntarse con un extranjero, con un gentil, con un no judío. Pero a mí, dice Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Porque en la visión, cuando el lienzo bajaba y se le decía, Pedro, mata y come. Entonces Pedro decía, no señor, porque yo nunca he comido ningún animal inmundo. Y entonces el Señor le respondía, Pedro, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado, ¿verdad? Y entonces, desafortunadamente, hay una mala interpretación de esta visión, en donde se dice de que Dios limpió a todos los animales inmundos y que por lo tanto ahora es lícito comer cualquier cosa que se mueva. En realidad, esa no es el significado de la visión. Aquí Pedro está diciendo cuál es el significado de la visión, y mire usted cómo es. Porque Pedro dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún ¿qué? No dice a ningún animal. No dice así. Dice a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, mis hermanitos y mis amigos, la visión no tenía nada que ver con comida ni con animales. Tenía que ver con destruir esa barrera cultural de prejuicios que tenía Pedro y que tenían los demás judíos hacia los gentiles, a quienes consideraban abominables, consideraban inmundos. Entonces, ahora, mientras ellos no rompieran esa barrera, ¿cómo iban a poder cumplir la misión que el Señor Jesús les había asignado de ir a toda nación y discipularlos, enseñándoles todas las cosas que les había mandado, bautizándolos? ¿Cómo iban a cumplir esa misión mientras esa barrera de prejuicios no fuese destruida? De eso trata la visión. De eso trata la visión. Y claro, hay algunos que dicen, no, pero es que eso era para los judíos y no para nosotros. Pero le voy a decir algo.
Cuando usted va al libro de Génesis y usted lee el relato del diluvio, usted va a encontrar que en ese tiempo, en el tiempo de Noé, los judíos no existían. No existían. Los judíos vendrán a existir después, allá de la descendencia de Jacob. Pero en el tiempo de Noé no existían. Pero ya existía la diferencia entre animal limpio y animal inmundo. Porque Dios le dice a Noé que de los animales inmundos solo va a meter una sola pareja. En cambio, de los animales limpios, esos va a meter 7 parejas. Entonces, ahora vea usted, ¿qué pasaba si se metía una sola pareja de los animales inmundos y a Noé se le ocurre comérselos? Simple y sencillamente, entonces no tendría sentido que los metiera en el arca porque se iban a extinguir, ¿no? Pero en cambio de los otros, que iban a servir para ofrecerlos también como sacrificio al Señor, y que podía comerlos después del diluvio, entonces, claro, le dice 7, ¿no? Y ahí no había ningún judío. Eso nos dice que esto no era un asunto particular para los judíos. Pero bueno, volvamos. Entonces el Señor le dice, Pedro dice, ahora entiendo la visión. Hasta aquí Pedro no la había entendido. Pero aquí él es clarito, cuando dice, a ningún hombre, el Dios me mostró a mí que a ningún hombre llame común o inmundo. Insisto, no dice a ningún animal. Y entonces, Cornelio le dice, le cuenta lo que ha pasado, le cuenta acerca de la visión, y entonces en el verso 33 y 34 le dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es interesante lo que Cornelio dice, ¿no? Porque Cornelio dice, nosotros te mandamos a llamar, no para oír tus opiniones, sino lo que Dios te ha mandado. Y eso es lo correcto, ¿no? Todos debemos ser así. Nosotros debemos oír lo que Dios ha mandado, no las opiniones de los humanos. Las opiniones de los humanos son en otro momento. Y tienen otro lugar. Pero por encima de todas las opiniones humanas está lo que Dios ha mandado. Esta gente tenía hambre y sed de justicia. Y dice en las bienaventuranzas que los que tienen hambre y sed de justicia serían saciados. Si usted es uno de estos que tiene hambre y sed de justicia y quiere conocer más, Dios lo va a poner en contacto con un instrumento que le pueda facilitar acercarse al Señor, por medio de su palabra, por supuesto. Y entonces dice en el verso 35 del capítulo 10 de Hechos, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, que le obedece, y hace justicia, Entonces, claro, otra vez Pedro reafirma cuál era el significado de la visión. Él está diciendo, en verdad comprendo. Ahora, ya 2 veces atrás había dicho que estaba perplejo y que estaba pensativo. Y luego dijo, ahora entiendo que a ningún hombre se le debe llamar común o inmundo. Y aquí dice, comprendo que Dios no hace acepción de personas. De eso es que trata la visión. Y en los versos 36 al 43, entonces, Pedro presenta, digamos, el corazón del mensaje que era su misión proclamar. Y entonces dice el verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Claro, el evangelio consiste precisamente en las buenas nuevas acerca de Jesucristo.
Y dice acá que este es Señor de todos. No puede existir evangelio si Jesucristo se deja marginado en una esquina. Nadie, absolutamente nadie, puede sustituir a Jesús. Él es el centro. Recuerdo un coro muy lindo que cantaba, perdón, no es un coro, es un himno. Es un himno que se canta en algunas iglesias que se llama América será para Cristo. Y tiene una parte que dice, sin Cristo nunca habrá cristianismo. Sin Cristo solo reina Satán. Entonces, claro, esta es la primera cosa que debían aprender. Cornelio era un hombre correcto, un hombre honesto, un hombre espiritual, pero le hacía falta el entendimiento ¿no? De que Cristo está por encima de todo, que solo en él hay salvación. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ha habido a través de toda la historia una cantidad de hombres y mujeres piadosas y piadosos, ¿no? Santos, pero ellos no pueden hacer nada por nosotros porque ellos están muertos. Y la Biblia es bien clarita, dice, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos tener salvación. En 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces note, Pablo hablando a Timoteo dice, en un extremo pone a Dios, dice, hay un solo Dios. Y al final del verso dice, Jesucristo hombre. Y dice que entre Dios y el hombre solo puede estar, ¿quién? Solo puede estar Jesucristo porque Él es Dios y es hombre. Por eso es que solo Él puede ser mediador. Por eso es súper enfático cuando dice, hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo dice, porque Él es Dios y también es hombre. Entonces esta verdad era súper importante que la comprendieran Cornelio y todos los que estaban con él. Luego les dijo, Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero luego entonces le dice que lo mataron colgándole de un madero, pero que resucitó de los muertos y que Jesús mandó que predicásemos, dice, al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Verdad? Cosa interesante, ¿no? Primero le habla de la preeminencia de Jesucristo y que solo en Él hay salvación. Segundo, les dice, lo mataron. Tercero, les dice, pero Él resucitó porque Él tuvo la victoria sobre la muerte. Y entonces les dice algo que es sumamente importante, porque les dice, todo esto que pasó estaba profetizado. O sea, las escrituras del Antiguo Testamento delineaban que todo esto iba a pasar. O sea, el testimonio del Antiguo Testamento era garantía de que Jesús era el Mesías. Con razón el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Eso es lo que Pedro está diciendo acá. Ya las Escrituras anunciaban todo esto que pasó. Esto no ha pasado, no, esto estaba profetizado. Entonces, claro, a Cornelio le faltaba el ingrediente más importante de la religión, Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo, la preeminencia de Jesucristo. Y ahora Cornelio debía entender que ante el único que se podía arrodillar y adorar era a Jesucristo, a nadie más. Pero también le hacía falta otra cosa. Le hacía falta incorporarse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mediante el verdadero bautismo. Y leemos en los versos 44 y 45.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Me llama la atención, porque Pedro ya había entendido la visión. Él lo dijo en 2 oportunidades. Ahora entiendo, dijo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero los que lo acompañaban, porque Pedro no fue solo, porque él sabía que si él se iba a meter a la casa de los gentiles, que eran considerados inmundos y abominables, entonces todos los demás se le iban a venir encima, le iban a criticar y le iban a acusar de un montón de cosas, como hicieron con Pablo cuando vino a Jerusalén, que lo acusaron de que él había metido a un gentil en el templo y le escaparon a matar por eso. Entonces, claro, Pedro sabía esto y por eso es que Pedro no se atrevió a ir él solo, sino que se trajo a unos acompañantes para que estos testificaran de cómo eran las cosas, ¿no? Pero, aunque Pedro ya había entendido, ellos no habían entendido. Y por eso es que dice que cuando miraron que el Espíritu Santo cayó sobre todos estos gentiles, dice que quedaron ¿cómo? Quedaron atónitos. ¿Atónito qué significa? Perplejo. Bueno, si quieren, significa también casi como atontado, ¿verdad? Sorprendido. Dice, quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Quedaron atónitos porque ellos seguían con dudas acerca de los gentiles y su relación con Dios. Y entonces, en los versos 47 y 48, Pedro interviene. Y dice, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, mire qué lindo es. Lo normal, lo corriente, es que ocurriera la secuencia que había sido delineada por Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista dijo, bueno, yo bautizo en agua, dijo, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que él bautiza, dijo, con Espíritu Santo y fuego. Lo normal es que bautismo en agua va primero y después va el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Es lo normal. Y de hecho lo vemos así en el bautismo de Jesús. Jesús es primero bautizado en el agua y cuando sale del agua, entonces el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma, ¿no? Pero aquí vemos la cosa como cambiando el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí primero el Espíritu, son bautizados en el Espíritu Santo. Y luego, entonces, viene el bautismo en agua. Ahora, ¿y por qué fue así? Ay, Dios es maravilloso, Dios es lindo. Sucede de que si los gentiles, si Pedro hubiese querido bautizar en agua a los gentiles, sin una manifestación del cielo de que estos eran aceptados, sus acompañantes se hubieran opuesto y hubieran dicho no, ellos no deben ser bautizados, y hubieran reñido con Pedro, ¿verdad? Entonces, claro, era necesario que primero existiese que primero existiese una señal, una manifestación por parte de Dios de que ellos eran aceptados y que ellos igualmente eran hijos suyos, ovejas que estaba trayendo a su rebaño. Y entonces, por eso Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve y Él hace las cosas de la mejor manera posible, entonces, claro, primero les envía el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, pero si estos ya recibieron el Espíritu Santo, entonces ¿cómo les podemos negar el agua? Dice, así que, y los bautizó.
Entonces, aquí hay una cosa que es muy importante, ¿ya? Y es el hecho de que Dios precisamente trae las ovejas que todavía no están en el rebaño, las trae. Las que son sus ovejas. Jesús dijo que los que son suyos, esos oirán su voz y le seguirán. Entonces los trae. Y para introducirlos al rebaño, entonces dijo que los bautiza. Que los bautiza. Y en otra oportunidad reflexionaremos acerca de el bautismo. Pero no debe olvidar usted que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor el que los añade. Y los añade por medio de el bautismo. Entonces, yo no sé, usted que mi hermano o mi amigo que escucha, no sé cuál es su situación. No sé si usted ya decidió aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero todavía no ha decidido por el verdadero bautismo. No se tarde. Hágalo cuanto antes. Venga a formar parte oficialmente de la familia de Dios, del rebaño. Si usted está oyendo esto, no es casualidad, es providencial. Entonces, piénselo. Y es necesario también que entendamos nosotros que este capítulo nos muestra cómo Dios se encarga de enviarnos luz para que crezcamos. Este capítulo tenía lecciones para Pedro. Pedro debía entender que los gentiles no son inmundos, no son abominables, y que era necesario para poder llevarles el evangelio que ese prejuicio desapareciera. Entonces tiene lecciones para Pedro. Tenía lecciones para Cornelio. Cornelio debería entender que sin Cristo no hay cristianismo, que podemos ser personas muy correctas, moralmente correctas, personas buenas, personas caritativas incluso, pero sin Cristo esto no cuenta. Que Cristo es la razón de ser del cristianismo y es el único camino para la salvación. Entonces Cornelio y los que con él estaban deberían entender eso. Ahora, los acompañantes de Pedro también debían entender eso, que debían despojarse de los prejuicios, estos racistas, y reconocer que Dios también se agrada de las otras naciones. Solo de esa manera estarían preparados para cumplir la misión. Ahora, ¿lecciones solo para ellos? No, también para nosotros. Porque nosotros entonces debemos entender precisamente esas mismas lecciones para nosotros. Y además, debido a la confusión que ha habido con la interpretación de la visión, entender que la visión no hablaba de comida ni de animales. La visión en realidad lo que significaba era que los hombres somos iguales delante de Dios en el sentido de que Dios quiere que todos nos salvemos. Dios nos ama a todos y que nos está invitando. Que aprendamos también que los cristianos solos, desperdigados, dispersos, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos juntemos en el rebaño, en su iglesia, que es su cuerpo, que está escrito. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, dije, no sé cuál es su condición. Si usted ya tomó estas decisiones, ahora hermano, persevere, siga adelante,
reciba la luz que Dios le mandará cada día, busque al Señor con todo su corazón, como el primer día, no deje su primer amor. Ahora, si todavía no lo ha hecho, hágalo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo están las cosas ahora? Los riesgos son altísimos. De todos lados y de todas fuentes, los riesgos pueden llegarnos. Entonces, decida por el Señor. Dios le ama. Dios le ama. Venga a su rebaño. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, damos gracias porque eres un Dios maravilloso, Dios lindo. Señor, que estás pendiente de todos y a cada uno le respondes según la realidad de su propio corazón. Damos gracias por las lecciones que nos han mandado y Dios querido, oramos por tu rebaño y oramos por todos aquellos que son tuyos, pero que todavía no están en el rebaño, para que ahí donde están sean bendecidos y sean conducidos. Y al final todos juntos podamos encontrarnos con Jesús en su segunda venida. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.